Hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor por este lindo privilegio que nos permite. Así yo les voy a pedir a que me acompañen a abrir sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 33. Lo vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, «Un fantasma», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo, «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, «Señor, sálvame». Y al momento Jesús extendió la mano, asió de él, y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?» Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Así estaremos haciendo una oración para que sea el Señor el que hable en nuestras vidas. Padre Santo que está en los cielos, le damos gracias por este lindo privilegio que usted nos permite estar acá, reconociendo solamente que usted es Dios y que usted es el único que trae palabra verdadera a nuestras vidas. Le pedimos, Señor, que sea usted el que tome el control y el dominio, que sea usted el que hable a través de mí, trayendo palabra a su pueblo y a cada oyente que ha de escuchar esta palabra, porque sabemos, Señor, que usted es el único que puede cambiar las vidas y hacer conforme a su voluntad, cambiando y haciendo lo necesario para nosotros estar bien delante de su presencia. Le pedimos, Señor, que usted sea el que dirija y que tome control y dominio en cada momento. Le pedimos, Señor, esto en el nombre de Jesús. Amén. En este pasaje vemos a un grupo de discípulos encontrándose en una situación muy difícil, en una situación donde no solamente era tal vez un problema interno, pero algo externo también. Se encontraban en una barca en medio del mar, donde estaban siendo azotadas por las olas y por el viento contrario. Muchas veces nosotros también nos encontramos en situaciones así, donde la marea es fuerte, donde la tormenta es fuerte, los vientos también, pero nosotros tenemos que tener en claro que tenemos a un Dios que en medio de esa tempestad, en medio de esa tormenta, Él está ahí para ayudarnos y para socorrernos. En esos momentos de angustia, de tribulación, de miedo y de temor, nuestro Dios está ahí con nosotros. Y tenemos que tener siempre eso en mente, sabiendo que ese Dios está con nosotros en cada momento. Si vemos en los primeros versículos, en 22 y 23, nos damos cuenta que Jesús manda a sus discípulos a que se vayan adelante y que suban a la barca. Pero Él se queda atrás, despidiendo a la multitud. Pero no solamente deja que se vayan, sino que Él también toma otro tiempo para subir al monte y a orar. A veces nosotros pensamos que cuando estamos en necesidad, cuando estamos pasando por una tribulación, que el Señor se tarda, que Dios no escucha nuestra oración. Pero tenemos que tener en claro que Dios hace todas las cosas a su tiempo y que el tiempo de Él es perfecto. Al continuar, nos damos cuenta en el versículo 24, donde dice, «Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario». En este versículo ya se encuentran los discípulos en la situación donde las cosas ya no estaban fáciles, donde ya el mar se había levantado en contra de ellos y donde empieza la tribulación de ellos. Y tal vez nosotros también, cuando estamos pasando por ese momento, decimos, pero ¿dónde está Dios cuando lo necesito yo? Cuando las cosas se me ponen más difícil, ¿a dónde está Dios y cuando yo más lo necesito? Pero el Señor tenía un plan y tenía un propósito, así como Él tiene para nosotros, que Él siempre llega a su tiempo y hace las cosas a su tiempo porque Él tiene el plan perfecto para nosotros. Y dice el 25, «Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos
Viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Tal vez en nuestra humanidad en ese momento podemos pensar que tienen un poco de razón al asustarse así, al decir, pero en esta hora, ¿quién está caminando sobre las aguas? ¿Quién puede hacer algo así? Pero nosotros, sabiendo que tenemos un Dios de poder, y los discípulos sabiendo que el maestro que ellos seguían también tenía poder y tiene poder para hacer todos los milagros y prodigios que él había hecho, debieron saber que ese hombre que iba caminando era Jesús de Nazaret, el Señor que los había salvado. Pero nuestro Dios, que es tan amoroso y que es nuestro consolador en nuestros momentos de angustia, cuando Él sabe que nosotros tenemos miedo, Él nos recuerda y nos dice hoy también, tened ánimo, yo soy, no temáis. Jesús, el que nos ha rescatado, Él nos dice a nosotros hoy también que tengamos ánimo, que no tengamos miedo, porque Él está con nosotros. Pero a veces la incredulidad de nosotros es más que ese miedo y pensamos, es más que esa fe, y decimos que necesitamos algo más, que no es solamente lo que hemos escuchado, lo que hemos creído de nuestro Dios, sino que necesitamos una experiencia más, otra prueba más. Y entonces es lo que vemos aquí en los versículos 28 y 29, cuando Pedro le dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, estaba sobre las aguas para ir a Jesús. En este momento el Señor le dice a Pedro que venga sobre las aguas también. Y él le demuestra con su gran poder que él lo puede hacer. Pero vemos que la duda fue lo que agarró ventaja en este momento, y que en vez de Pedro confiar plenamente en el Señor, reconociendo que el único que lo podía haber hecho es nuestro Dios, él empezó a dudar, y vemos cómo él se empieza a hundir en el versículo 30, donde dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? A veces nosotros, en nuestra tribulación, en nuestra angustia, también pensamos que nuestro Dios no está a nuestro lado. También dudamos tal vez a veces. Pero el Señor no quiere eso de nosotros. Si nosotros hemos confiado y hemos dicho que creemos en un Dios de poder, Él espera de nosotros creerle en todo momento. Por más difícil que sea la circunstancia, por más difícil que sea el dolor, el Señor está ahí con nosotros para ayudarnos, porque Él nos ha dicho que Él está con nosotros. Y al continuar vemos que cuando el Señor saca a Pedro del agua y lo ayuda de cuando se estaba hundiendo, en el versículo 32 y 33 dice, y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Ese verdadero Hijo de Dios es el Hijo de Dios a quien nosotros le hemos creído. Ese Dios que ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Ese Dios que en medio de la tormenta, en medio de esos vientos, en medio de esta barca que se está moviendo contra la marea, Él está con nosotros y Él es nuestra guía fiel. Y Él ha prometido ayudarnos en medio de cualquier problema que estemos pasando. Así que yo les animo, así como el Señor les dijo a estos discípulos, Él también nos dice hoy, tened ánimo, yo soy, no temáis.